En este episodio de Forjadores del Cristianismo en su segunda edición, veremos el conflicto que se originó luego del Concilio de Nicea. Parte 29. El Sínodo de Antioquía. Vamos a analizar ahora la controversia que se originó después de firmado el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Como sabemos, en este Concilio de Nicea, en vez de unir, dividió la Iglesia, es decir, causó oficialmente la división del cristianismo, porque ahora había un credo de referencia oficial. ¿Recuerdan ustedes las famosas palabras de Eusebio Hierónimo? En latín, Eusebius Sophronius Hieronymus, en griego, Estridón, Dalmacia, año 340, Belén, 30 de septiembre de 420, conocido comúnmente como San Jerónimo. Sus palabras fueron las siguientes. El mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano, aludiendo el cambio de actitud de Constantino, a raíz de la entrevista con Eusebio de Nicomedia. Fue uno de los obispos arrianos más importantes. Propagó el arrianismo entre los pueblos germánicos, particularmente los visigodos, ostrogodos y vándalos. En el año 337 después de Cristo, los más importantes defensores del credo o Concilio de Nicea perdieron sus posiciones que tenían al frente de las comunidades cristianas. En ese mismo año murió Constantino. Hubo serios problemas entre este liderazgo niceno, muchos cayeron en adulterio, otros fueron sorprendidos por fiscales del gobierno vendiendo y comerciando con objetos robados. Se formó un verdadero caos en el imperio y este desastre ocurre con los líderes defensores del Concilio de Nicea. Otro líder importante como Atanasio, discípulo de Alejandro y el más fuerte defensor del credo niceno junto con Marcelo de Ancira, el gran precursor del sínodo en el año 336 después de Cristo, también fueron depuestos. Cuando todos estos líderes del credo niceno comienzan a salir del nivel de influencia que tenían previamente, el arrianismo floreció con un ímpetu extraordinario. Esto explica las palabras de Jerónimo. El mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano. Políticamente había mucha incertidumbre en el imperio, la paz y la reconciliación religiosa que era necesaria para traer estabilidad, brillaba por su ausencia, por lo tanto el emperador de turno, Constantino II, el joven, permitió un sínodo, llamado Sínodo de Antioquía año 341 después de Cristo para buscar un punto de reconciliación entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra del credo niceno. Esto también se conoce como el Sínodo de Dedicación, en año 345 después de Cristo, donde se establece una fórmula final, Ectesis Macrostichos. Macrostich, larga fórmula, fue presentado en el Concilio de Milán. Leamos el credo final, producto de la desesperación del imperio de traer reconciliación entre las partes. Dice así. Desde que muchas personas fueron perturbadas por los asuntos relacionados con el término sustancia, llamado en griego ousia, esto es, para hacerla mejor entendible como homoousios, de igual sustancia, no debe hacerse mención de ninguna. Esto debe ser así por razón y consideración que tal término no aparece en las Sagradas Escrituras, y por lo tanto más allá del entendimiento humano, explicar el nacimiento del Hijo de quien está escrito. Y su generación, ¿quién la contará? La verdad plena es que solamente el Padre conoce cómo fue engendrado el Hijo y solamente el Hijo sabe cómo fue engendrado el Padre. Pero no hay duda alguna que el Padre es mayor que el Hijo. Nadie duda que el Padre es mayor que el Hijo en honor, dignidad, esplendor, majestad y cada vez que se usa el nombre del Padre, el mismo Hijo testifica, el que me envió a mí es más grande que yo. Y nadie es ignorante que esto constituye la doctrina católica que hay dos personas, el Padre y el Hijo, y que el Padre es el más grande y que el Hijo está subordinado al Padre junto a todas las cosas que el Padre le ha subordinado a él, y que el Padre no tiene principio y es invisible, inmortal, impasible pero que el Hijo ha sido engendrado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, y que la generación de este Hijo, como ha sido dicho, nadie la conoce sino el Padre. Leído el credo final, hay varias cosas a destacar. 1. Se prohíbe el término homoousios que Constantino en Nicea, usando su autoridad de emperador obligó que apareciera en el credo. 2. Los líderes que estuvieron en esta fórmula, fueron obligados a firmar este documento en Antioquía por el emperador. 3. Condenación al credo de Nicea. Ahora bien,
Hay tres palabras griegas que se han usado desde el credo de Nicea hasta esta fórmula de reconciliación, el sínodo de Antioquía, que crearon tres movimientos teológicos. 1. Anomena, de donde vienen los anomeanitas. ¿Qué dice este movimiento? El Hijo no es igual al Padre, proclaman la negación, la no igualdad. El Hijo no es de la misma sustancia del Padre sino de otra diferente. Hubo un grupo entre ellos que afirmaba que el Hijo puede ser llamado Dios, pero no por causa de su sustancia sino por causa de haber recibido del Padre su autoridad, y haber recibido el encargo de la obra de la salvación. Pero en el sentido estricto del término, solamente Dios puede ser llamado Dios, no el Hijo. Dios es sin engendrar, sin origen, pero el Hijo tiene su origen en el Padre. Esa era la enseñanza y la posición de los anomianitas. 2. Homoioenitas, de homoousios, una sustancia similar. Fueron conocidos como arrianos moderados. ¿Cuál era la posición de ellos? Una posición intermedia. Ellos decían que la relación entre el Padre y el Hijo se dan en términos de similaridad y no de igualdad. ¿Qué cosa es similaridad para los homoioenitas? Desde el punto de vista de la filosofía, esto puede dar más preguntas que respuestas. Dos cosas pueden ser similares, pero completamente diferentes, depende del punto de vista o cómo uno lo interprete o analice. Así que su enseñanza era que el Padre y el Hijo son distintos pero similares. Término que aún algunos usan. 3. Homoousionitas. Ellos enseñan, el Padre y el Hijo son de igual sustancia y de igual esencia, no hay una total identidad entre el Padre y el Hijo porque su sustancia y su esencia no son una sola, sino dos. No obstante, el Hijo está más cercano al Padre que el resto de las criaturas. ¿Cuál era el gran peligro que los teólogos veían en estas palabras, similar, igual, sustancia, esencia, que se manejaban en estos tres movimientos? ¿Cómo exponer que el Padre y el Hijo eran similares y al mismo tiempo diferentes? ¿Cómo exponer que el Padre y el Hijo eran diferentes pero al mismo tiempo iguales? Ciertamente, esto dio origen a más preguntas y movimientos nuevos que buscaban interpretar esto. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite. Parte 30. Sabelianismo. Saludos a todos. Shalom. Elisha ben Medahim.